tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia. Bienvenidos a una nueva sesión de salud ocular en línea. El tema de hoy es paciente con visión doble, a cargo del doctor Ernesto Vargas Torres, jefe del Departamento de Atención Especializada en Neurooftalmología y Baja Visión del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Les recordamos a todos los participantes que puedan realizar sus preguntas a través del chat. Bienvenido, doctor Ernesto Vargas Torres. Es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ante todo, mil disculpas por la demora, porque hemos tenido algunos inconvenientes. Y como estaba conversando aquí con los presentadores, me gustaría mucho, más que hacer propiamente una larga y detallada exposición de las causas y cómo se diagnostican las diplopias, de repente pasar bastante tiempo resolviendo sus dudas y preguntas acerca de cómo enfocar esos problemas. Entonces voy a tratar de, primero, enfocarnos en este problema, ¿no? Paciente que viene o les consulta, sean médicos, sean familiares, amigos, que refieren esta molestia. Estoy viendo doble. ¿Qué pasa? De repente un día se levantan y comienzan a notar que las cosas son raras. O sea, no ven normal. Entonces, lo primero que hay que identificar es si realmente están viendo doble, porque hay a veces confusión en los pacientes. A veces no interpretan bien lo que es visión doble o diplopia, que es el término médico, y la pueden confundir con visión borrosa u otras alteraciones de la percepción visual. Entonces, la verdadera visión doble ocurre cuando los ojos no están alineados por cualquier motivo. Entonces, efectivamente, un paciente dice, yo veo doble dos objetos separados. Sean estos horizontalmente, verticalmente, oblicuos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerle a un paciente cuando dice, estoy viendo doble, es que se cubra alternativamente uno de los ojos. Que se cubre primero el ojo derecho, después se cubre el ojo izquierdo. Entonces, la verdadera visión doble o diplopia va a desaparecer cuando se cubren uno de los ojos. Entonces, automáticamente el paciente que dice, estoy viendo doble, le dicen usted, cúbrase un ojo, o le dicen, las preguntas, ¿se ha cubierto usted un ojo? Ya efectivamente he notado que la visión doble desaparece cuando se tapa cualquiera de ellos, sea el izquierdo o sea el derecho. Entonces, si él dice sí, cuando me tapo uno de los ojos, ya no veo doble, entonces efectivamente estamos ante un paciente que tiene diplopia, la verdadera diplopia, porque existe el otro caso, que es el llamado diplopia monoocular, en el cual la alteración no es en el alineamiento muscular por cualquiera de los motivos que más adelante pondremos, sino se debe a un trastorno en los medios transparentes del ojo o un trastorno óptico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Que ustedes le dicen al paciente, se ha cubierto un ojo o cúbrase un ojo, y efectivamente se cubre un ojo y sigue viendo doble, entre comillas, con el ojo que se cubre, y puede ser con ese, y puede ser con el otro ojo. Entonces, si el paciente manifiesta que la visión doble persiste al ocluirse un ojo, no estamos ante un caso de visión doble o diplopia por alteración en el movimiento de los ojos, sino, como les mencionaba, por un trastorno en los medios transparentes del ojo. Vamos a pasar el siguiente slide. Un segundito, allá. Perfecto. Entonces estamos mencionando acá, la visión doble, como les había mencionado, es la percepción de dos imágenes de un objeto único. Y se debe a un problema en la alteración de la binocularidad. En ese caso, hay una incapacidad de realizar lo que llamamos fusión. Cuando los ojos están alineados y miran un objeto, ese mismo objeto está superpuesto, la imagen está superpuesta, porque los dos ojos están fusionados. Las dos imágenes se funden en una y el paciente ve un solo objeto.
Si esa alineación se pierde por cualquier tipo de parálisis, ¿no? Entonces el paciente va a ver los objetos separados, como les mencioné, ya que no pueden fusionarlos. Y esta separación va a ser horizontal, vertical u oblicua, dependiendo de cuáles son los músculos o nervios comprometidos. Y bueno, el término oscilopsia es un término que también a veces se confunde con diplopia. El término oscilopsia es otro trastorno que no vamos a profundizar mucho, que se debe a una alteración en los reflejos oculares, en el cual simplemente hay una ilusión de una sensación de inestabilidad. Las cosas se ven como que se mueven, ¿no? No es propiamente una diplopia, porque no mejora cuando uno se ocluye cualquiera de los ojos, sino el paciente siente que las cosas se mueven. En cambio, la visión doble, simplemente el paciente ve dos objetos, tapa un ojo, ve uno y se siente más cómodo. Puede leer, puede caminar, mientras que con los dos ojos abiertos tiene mucha dificultad para hacer cualquier actividad, sea lectura, sea caminar. Entonces, la oscilopsia es otro trastorno y, digamos, corresponde a otro tipo de alteraciones. Ahora, una vez que ya hemos determinado que el paciente tiene verdaderamente diplopia, porque como digo es lo esencial, tenemos que ver por qué se ha originado. Entonces, el paciente, como le digo, una vez que ya hemos determinado que la visión doble está presente, es decir, desaparece al ocluirse uno de los ojos y persiste con los dos ojos o está presente con los dos ojos abiertos, la segunda pregunta es de todas maneras importante. ¿Cómo es esa separación de los objetos? ¿Cómo es esa visión doble? ¿Es horizontal, vertical, es oblicua? Porque eso nos va a orientar a cuál de los músculos y por ende cuál de los nervios que va a los ojos están alterados. Porque como bien ustedes conocen, básicamente hay tres nervios que inervan los músculos extraoculares. El tercer nervio, el cuarto nervio, el sexto nervio. Para hacer la cosa sencilla, hablaremos rápido del cuarto y sexto nervio. Empezando por el sexto nervio es uno de los nervios que es el nervio que hace que el ojo abeduzca, que el ojo se abra. Entonces, cuando hay una paresia o parálisis de este nervio, el ojo se va a meter hacia adentro, pero el desvío va a ser horizontal. Entonces, tenemos el paciente con una endotropia, el clásico paciente con el ojito desviado metido hacia adentro. Entonces, cuando está paralizado el sexto nervio, el paciente no puede abducir o abrir el ojo, cualquiera sea el derecho o el izquierdo. Entonces, el paciente va a ver las imágenes desplazadas horizontalmente. Cuando estamos ante una parálisis del cuarto, el cual inerva el oblicuo superior, cuya función es deprimir, o sea, hacer que descienda el ojo, hacer que haga intorsión y hacer que haga abducción. Entonces, cuando se compromete el cuarto nervio, el ojito básicamente se va a ir hacia arriba. Entonces, el paciente va a tener una visión doble de tipo vertical. En algunos es notorio, digamos, un componente torsional, o sea, un poco oblicuo, pero la diplopia básicamente, visión doble es vertical. Entonces, eso es lo más fácil de recordar, el sexto y el cuarto. Porque el tercero sí es un nervio que inerva la mayor parte del músculo de los ojos. Va a 4 de los músculos del ojo y el músculo del párpado. Entonces, cuando se compromete, necesariamente la visión doble es más compleja. Se altera varios movimientos del ojo. O sea, la supraducción parte de la infraducción, la abducción y el párpado se cae. Entonces es más fácil diagnosticarlo porque hay varios músculos comprometidos. Entonces, eso es lo más importante en la parálisis o paresias de tipo periférico. Cuando me refiero a parálisis o paresias periféricas, son aquellas que se originan luego de que los nervios
en sus núcleos, han emitido los fascículos. Pues los fascículos nerviosos son ya propiamente el inicio del nervio, que hace su recorrido desde las zonas donde está el control de los movimientos oculares a nivel de la protuberancia y el mesencéfalo, y tienen un recorrido básicamente por la base del cráneo hasta la órbita. Entonces, cualquier alteración en esas zonas, desde su emergencia o salida de los nervios hasta la órbita, va a causar una parálisis o paresia de los nervios oculomotores periféricos, tercero, cuarto o sexto. Las parálisis que son a nivel de la propia protuberancia o mesencéfalo van a producir no alteraciones propiamente en nervios, sino alteraciones internucleares o supranucleares o nucleares. Y esas van a ser un poquito más complejas porque van a estar asociadas a otro tipo de trastornos neurológicos. O sea, no solo va a ser la parálisis del septo, sino trastornos neurológicos más complejos como parálisis del movimiento de un hemicuerpo o temblor del movimiento en un hemicuerpo, ¿no? Entonces, están asociadas a nistagmos, a otras alteraciones más complejas de los movimientos oculares y de los nervios largos, que van a inervar la mitad del cuerpo, van a también dar la sensibilidad en la mitad del cuerpo. Entonces, esas son las parálisis nucleares, internucleares o supranucleares, que vamos a así tocarlas, digamos, someramente. Más no vamos a profundizar en lo que es las parálisis de tipo periférico, o sea, aquellas que se originan a partir de los núcleos y se extienden por la base del cráneo hasta la órbita. La causa que produce estas parálisis, o sea, la etiología, como pueden ver aquí en el slide, es muy diversa. Hay una amplia gama. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar ante qué nos encontramos. Una parálisis del tercero, del cuarto o del sexto. Luego, si estas parálisis del tercero, del cuarto o del sexto son aisladas, es decir, solo hay una parálisis única de un único nervio del tercero, cuarto, sexto, o es una parálisis asociada a otros problemas como proptosis, que es protrusión del ojo un poquito hacia adelante, que es compromiso de otras estructuras oculares como las reacciones pupilares y anormalidad en las reacciones pupilares asociadas a la parálisis o paresia del nervio, si hay adormecimiento en un lado de la cara, o al contrario, si hay dolor, si hay presencia de edema, cuando uno examina el fondo de ojo, o sea, ¿qué otras alteraciones se suman a la parálisis del tercero, parálisis del cuarto o del sexto? O es una parálisis aislada, solamente está el tercero, el cuarto o el sexto. O por otra parte, es un compromiso de varios de estos, es el tercero, el cuarto y el sexto, juntos. Porque esas cosas nos ayudan a localizar el problema en determinado nivel, desde la emergencia de los nervios, a nivel de la protuberancia o mesencéfalo, hasta la órbita, de tal manera que nosotros podemos dirigir, digamos, los exámenes auxiliares para localizar el defecto y encontrar la causa. Porque como bien pueden ver en este slide, la etiología, o sea, la causa que produce la parálisis, es muy diversa. Entonces hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales. Nosotros, en nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es tratar de limitar esta cantidad de diagnósticos diferenciales de tal manera que los exámenes auxiliares sean imágenes, exámenes sanguíneos, de análisis, etcétera, que le pidamos al paciente nos permitan determinar cuál ha sido la causa de su problema para que así pueda recibir un adecuado tratamiento y, obviamente, limitándonos a lo estrictamente necesario, porque si no sería muy largo de hacer pruebas para todas las diversas causas, ¿no?
Entonces, el paciente que se queja de visión doble puede tener algo, digamos, tan benigno como una alteración, digamos, básicamente a nivel de la circulación, que no es superficie ocular, o una enfermedad muy grave que puede amenazar la vida, que puede ser un tumor intracraneano o un aneurisma, que es un poquito más agudo, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico debe ser tratando de rápidamente diagnosticar las causas más graves y que requieren un manejo inmediato, porque muchas de las causas que producen visión doble, si bien esta es muy molesta, el paciente, digamos, se siente incómodo, preocupado, la mayor parte de estas causas es totalmente reversible, es curable, manejable. Un porcentaje pequeño sí está asociado a trastornos que son muy peligrosos, como la presencia de un aneurisma, que tiene que ser diagnosticado rápido, porque si no, el aneurisma se rompe y va a causarle, o sea, la muerte al paciente, un daño neurológico muy severo, persistente. O diversas lesiones como, digamos, tumores intercraneales que si bien son importantes diagnosticarlos rápido, su crecimiento usualmente es lento, entonces no es como una aneurisma, que si ese no se diagnostica de inmediato y no se trata de inmediato, pone en peligro de vida del paciente. El tumor intracraneano, obviamente, es de suma importancia diagnosticarlo, no equivocarse, pero nos da un poquito más de tiempo. Vamos a ver acá. Entonces, hay que tener claras algunas cosas. Por lo general, siempre hay un poquito de dificultad cuando uno, digamos, tiene un paciente que se queja de visión doble, porque dice, ¿a dónde lo mando? El paciente que está viendo doble, ¿lo mando al oftalmólogo o lo mando al neurólogo? Si bien las dos son opciones, digamos, adecuadas, ocurre que muchos oftalmólogos no se sienten cómodos para, digamos, evaluar a un paciente que se queja de visión doble porque implica muchas causas de origen neurológico. Entonces, no les es muy cómodo manejar este tipo de pacientes y rápidamente tratan de derivarlo, sea a un subespecialista, como en este caso neurooftalmólogo o neurólogo. Y por otro lado, ocurre lo otro, que muchos neurólogos no se sienten cómodos porque no están familiarizados con las técnicas para evaluar la alineación ocular ni para evaluar el fondo de ojo. Entonces no se sienten tan cómodos que muchas veces su labor básicamente consiste en preguntarle rápidamente al paciente si ve doble o no ve doble, diferenciar si es rápidamente una parálisis del tercero, cuarto o sexto con maniobras muy rápidas. Y una vez determinado esto, ellos proceden inmediatamente a hacer imágenes, en otras palabras, resonancias magnéticas, por lo general. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las resonancias magnéticas son informadas como normales. O, digamos, no muestran ninguna alteración que explique la alteración de la motilidad ocular. Y el neurólogo vuelve a referir al paciente al oftalmólogo diciendo, este no es un problema neurológico, es un problema oftalmológico que el oftalmólogo lo resuelva. Entonces, a veces ocurre, no digo con todos, pero que el paciente se encuentra en ese problema. Lo ha visto el oftalmólogo, lo mandó al neurólogo, el neurólogo le pidió una resonancia magnética, no salió nada, lo volvió a mandar al oftalmólogo y están en ese va y viene. Entonces, hay que saber referirlo a, digamos, neurólogos que tengan cierta experiencia, oftalmólogos que tengan cierta experiencia y, digamos, obviamente en neurooftalmología sería lo ideal, ¿no? Pero a veces se van a encontrar con lugares o en situaciones en las cuales no tienen neurooftalmólogos. Entonces, simplemente tratar de, bueno, de hacerlo mejor, en este caso, para el paciente. Entonces, en antes les había mostrado, les había hablado sobre pacientes que tienen problema de visión doble. ¿Por qué no se siente el neurólogo a veces cómodo con estos pacientes que tienen desviación de los ojos? Porque no están acostumbrados, digamos, a hacer medidas del desvío ocular. Cuando el paciente tiene una parálisis clara,
del tercero, el diagnóstico es fácil. Lo puede hacer un neurólogo, lo puede hacer un oftalmólogo, un médico general, lo puede hacer cualquiera, en realidad que conozca un poco. Hasta, le digo, hasta una persona no médica que sabe algo, sabe que tiene una parálisis del cuadrante ocular, y puede ser el tercero porque el párpado está caído, el ojo está desviado abajo y hacia afuera. Y digamos, un sexto nervio es fácil de diagnosticar porque el ojo está metido hacia adentro y no puede abrirlo. El cuarto es un poquito más difícil de diagnosticar, porque a veces la desviación horizontal o vertical, perdón, es muy leve y el paciente, el médico no lo nota mucho. Entonces, en este caso, el paciente con, por ejemplo, un cuarto, o cuando la parálisis no es completa, entonces cuando hablamos de paresias, o sea, la parálisis pequeña o recién se está iniciando, en esos casos el diagnóstico es más difícil, porque el paciente se queja de visión doble, pero el médico, al hacerle mover los ojos en forma horizontal o vertical, no le determinan que haya una limitación hacia una de las zonas, ¿no? En algunas de las direcciones de la mirada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Esto para las parálisis que no son obvias. Entonces, es hacer mirar al paciente a lo lejos, a la distancia, y hacer el test que se llama el cover alternado. De tal manera que el paciente va a fijar con los ojos a un objeto distante. Digamos la cartilla de lectura, la letra grande, la letra E. Entonces lo que se hace es, se le pide al paciente que mire el objeto, se le cubre un ojo, y el ojo que está destapado va a fijar la mirada en ese objeto. Luego se desplaza la paleta y se cubre el otro ojo, y el paciente tiene que fijar con el otro ojo. Lo que va a ocurrir cuando no hay este alineamiento en los ojos, cuando hay un paciente con visión doble, entonces los ojos van a estar desplazados sea horizontal o verticalmente, de tal manera que va a haber una refijación, es decir, con el ojo yo estoy fijando el objeto, y si mi ojo tiene una parálisis del sexto, va a estar metido hacia adentro, ¿no? Entonces el paciente, cuando se le tapa el otro ojo, va a refijar. El ojo que está metido va a abrirse hacia afuera y volver a fijar. Del mismo modo, yo vuelvo a tapar el otro ojo, y el paciente va a volver a refijar, es decir, el ojo va a desplazarse de adentro hacia afuera. Entonces va a haber un desplazamiento horizontal de adentro hacia afuera cuando hay una paresia del sexo. Entonces, y eso lo tenemos que medir en diversas posiciones. El paciente mirando de frente, de tal manera que nosotros graduamos cuánto tiene de paresia, porque acuérdense que no es completa. Entonces la medimos, y después medimos esta misma desviación horizontal mirando hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Esa parálisis, o paresia, perdón, debe ser mayor hacia el lado donde está el daño del nervio, y debe ser menor o desaparecer al lado opuesto. Entonces, cuando nosotros medimos esto, ya vamos a determinar cuál es el nervio que está fallando. Entonces, esto para las horizontales. Y para las verticales no va a ser la misma situación, va a haber un desplazamiento horizontal, pero vertical. Y nosotros lo vamos a medir tanto en posición primaria, en este caso es un poquito más complejo, hay que medirlo mirando a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y con la cabeza inclinada hacia los lados derecho e izquierdo. Entonces, estas mediciones nos van a permitir determinar los músculos comprometidos y, por ende, el o los nervios afectados. Y obviamente tenemos que medir también la posición de los párpados para saber si hay presencia de ptosis, o sea, si están uno o los dos párpados caídos, para determinar si hay una alteración en el elevador del párpado que está inervado por el tercero. Entonces, para eso es importante hacer fijar al paciente a lo lejos, especialmente en esas parálisis o paresias que son incompletas y que no son muy notorias así a primera vista. Entonces, volviendo a repasar acá, la historia es lo importante, una historia meticulosa. O sea, la forma de inicio de la visión doble, porque la mayor parte de las visiones dobles se inician en forma brusca y pueden estar asociadas a dolor. Entonces, este tipo de preguntas nos pueden ayudar a determinar cuál es el nervio y más o menos
causa. Las preguntas deben ir dirigidas hacia eso. Esta presentación de la visión doble, como ya dijimos antes, es monoocular o binocular y de la mirada, porque como decíamos, el paciente puede estar viendo doble de frente, en forma horizontal, porque eso es lo que hay que preguntar, ¿no? Si doble es horizontal, vertical o oblicuo, y si es peor mirando hacia alguno de los lados, derecha, izquierda, arriba, abajo. Si la visión doble es peor en alguna dirección de la mirada, es hacia esa zona donde está la falla en el músculo o el nervio. Entonces, en este caso estamos hablando de desviaciones incomitantes, es decir, son diferentes en todas las posiciones de la mirada, mientras que las desviaciones comitantes son iguales en todas las posiciones de la mirada. Y usualmente las desviaciones comitantes, por lo general, no son paréticas o paralíticas, sino muchas veces son por causas neurológicas, son descompensaciones de forias. Es decir, el paciente tenía ya cierta predisposición para presentar visión doble y por alguna razón, puede ser un trauma pequeño, una serie de situaciones diversas, se descompensa su fusión, o sea, su capacidad de juntar los objetos y comienza a ver doble. Pero cuando nosotros medimos la desviación en las diversas posiciones de la mirada, es igualita en todas las posiciones. O sea, no hay una mayor desviación en alguna de las posiciones, mientras que en las paréticas o paralíticas, sí, la desviación es francamente mayor en la posición donde está el déficit del músculo, del nervio. Otra pregunta importante es si esa parálisis, le estaba mencionando, que se puede haber instalado en forma brusca o se instaló en forma progresiva, que también es diferente, porque las formas de instalación brusca usualmente se deben a fenómenos vasculares, a pequeñas alteraciones isquémicas. Por eso es que su presentación es rápida y muchas veces asociada a dolor. Y cuando son de presentación lenta en el tiempo, usualmente se debe a crecimiento de alguna lesión, por ejemplo, tumores. Si esta desviación es constante, o es variable, o es intermitente, porque si es más o menos constante, o sea, no varía mucho con los días, sospechamos de algunas otras cosas. Mientras que en aquellas que son variables, por ejemplo, no se presentan en la mañana cuando uno está descansado y aparecen con el transcurso del día, entonces nos hacen sospechar de enfermedades no de tipo parálisis de los nervios periféricos y motores, sino de enfermedades neuromusculares. En este caso, la más predominante es la miastenia. Y al revés, aquellos pacientes que tienen visión doble que se presentan mayor en las mañanas y mejora con el transcurso del día y con otros signos clínicos, usualmente los problemas tiroideos. Los pacientes que tienen visión doble intermitente pueden deberse a trastornos circulatorios de la fosa posterior, en los cuales hay falta de irrigación en las zonas de la parte posterior del, digamos, mesencéfalo, protuberancia, y produce alteraciones momentáneas en las que el paciente ve doble. Yo les había mencionado si la separación es horizontal, vertical u oblicua, y el inicio súbito o gradual, lento, porque eso nos permite, digamos, sospechar de algunos tipos de lesiones. Entonces, lo importante es la anamnesis. O sea, recordar estas cositas. Es la visión doble, mono o binocular. Segundo, el inicio ha sido súbito o ha sido gradual. Ha estado asociado, permítame ver si acá, no, a alguna otra molestia como dolor. Es similar en todas las posiciones de la mirada o varía según la posición de la mirada. Es constante, es decir, todo el día la tiene igual, o varía durante el día. O es intermitente, es decir, la tengo en este momento y desaparece, solamente se presenta por escasos, digamos, minutos y luego desaparece. Entonces les había dicho, ¿no?, que también era importante, si estaba asociada a dolor, tanto ocular puramente, o
dolor de cabeza, cefálico, usualmente en un hemicráneo. O por el contrario, si no hay dolor, si no hay adormecimiento en alguna zona de la cabeza, especialmente en la región frontal, en la región maxilar, donde están, digamos, las terminaciones del nervio trigémino, que son las que llevan la sensibilidad de esas zonas de la cara. O si hay algún signo o síntoma neurológico asociado, como les había mencionado. Por ejemplo, parálisis de una mitad en el cuerpo, sea un brazo y una pierna, o temblor en un brazo, una pierna, o sensación de adormecimiento en un brazo, una pierna. Y igualmente también, como le dije, si hay propiamente en el ojo ptosis, caída del párpado, que puede ser no total, y cómo están los tamaños de la pupila, que vamos a ver probablemente más adelante. Y obviamente son importantes los antecedentes como los traumatismos. Si el paciente tiene hipertensión, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene hipertiroidismo, si tiene algún antecedente de algún tipo de cáncer, etc. Ya vimos que la visión doble monocular, ¿no?, está presente al ocluir cualquiera de los ojos. O sea, persiste la visión doble, que el paciente llama doble, aún tapándose un ojo. Entonces, en estos casos usualmente se debe a un error en los medios refractivos, a un trastorno. Hay algo que no está bien en los medios transparentes del ojo. Se puede deber a inestabilidad o alteraciones en la película lagrimal. Hay irregularidades en la córnea, como por ejemplo queratoconos. Otras alteraciones en los medios transparentes. A veces diversos tipos de cataratas pueden dar la sensación de que la visión, entre comillas, es doble, pero eso es solamente monoocular. Uveitis, inflamaciones intraoculares, o problemas maculares que causan distorsión en la imagen, y el paciente puede tener esta llamada visión doble monoocular. Pero obviamente, nuevamente insisto, solo está presente, se ocluye un ojo y persiste viendo doble con un ojo. Entonces, esa es la diplopia monocular. Una de las causas es el queratocono, ¿no? Donde acá tenemos una imagen. Vamos a ver si la visito esta. Bueno, acá pueden ver claramente esta córnea normal, de curvatura normal, y este cono forma en la parte anterior de la córnea. Este cono va a distorsionar la imagen y va a dar una sensación de que la imagen no es clara, no es nítida. O sea, más que visión doble, es una visión borrosa. ¿No? Pero el paciente a veces lo puede, digamos, visión doble. Y el caso que nosotros estamos revisando ahora es la visión doble binocular, que solo está presente cuando tenemos ambos ojos abiertos y desaparece al ocluir cualquiera de ellos. Entonces, sí, había mencionado, ¿no?, que la diplopia puede ser, en este caso acá tenemos un paciente con una visión doble vertical. Habíamos mencionado que puede ser intermitente, ¿no?, que solo se presenta por algunos momentos. Estos son los casos en los que hay una descompensación de una foria. Foria es, digamos, no llega a ser, es diferente. Una atropia es una desviación manifiesta, una foria es una desviación que está compensada por la fusión, es decir, el paciente llega a fusionar cuando están los dos ojos abiertos, pero se ocluye un ojo un rato y el paciente desvía ese ojo. Entonces, eso solamente se nota con ese examen del cover alterno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esos pacientes que tienen forias pueden durante mucho tiempo compensar de la visión doble, o no, el no tener visión doble con la fusión. O sea, la fuerza que hacen para juntar, digamos, el objeto con los músculos permite que no vean doble, pero a veces eso se descompensa. Llega un momento que ya sus músculos no llegan a compensarlo y la visión doble se manifiesta y el paciente comienza a ver doble. Pero esos son problemas solamente más tipo benigno. Otras cosas que causan visión doble intermitente pueden ser insuficiencias vasculares episódicas que, como les había mencionado, afectan la zona de la fosa posterior donde están
la zona que controla el movimiento de los ojos y puede dar alteraciones de tipo visión doble momentáneas. Otra causa son las denominadas cefaleas en racimos o cefalea de Horton, que son cefaleas, o sea, son oftalmoplegias o dolores de cabeza asociados a visión doble, pero tienen ciertas características especiales. Bueno, este tipo de problemas que se llaman malformación de Chiari, más que dar visión doble intermitente, da lo que se llama oscilopsia, ¿no? Que se los había mencionado antes, que es esta sensación de que las cosas se mueven, o sea, las cosas tienen un constante movimiento. Y esas malformaciones de Chiari se detectan, digamos, bueno, primero el interrogatorio adecuado del paciente, determinar que no tiene visión doble, sino oscilopsia, y con las resonancias magnéticas uno encuentra este tipo de malformaciones, que es una herniación del cerebro a nivel de la fosa posterior. El fenómeno de desplazamiento de hemicampos ocurre en pacientes que tienen tumores de la hipófisis. Entonces, a veces lo que ocurre es que el paciente que tiene tumores de hipófisis pierde los hemicampos temporales, o sea, no puede ver hacia los costados y solamente ve por las zonas nasales. Entonces, ocurre que estos dos hemicampos nasales, particularmente cuando tiene este problema de estos tumores, se desplazan verticalmente. Entonces el paciente tiene la sensación de ver doble. Ahora también puede deberse a una desviación inicialmente que es incomitante, pero inicialmente se manifiesta como intermitente. Es una parálisis que está iniciándose. Bueno, estos trastornos raros por tonía ocular, al cual no nos vamos a referir, porque son realmente rarísimos, y la bioquimia del oblicuo superior. Bueno, esto es una malformación de Chiari, ¿no? Si ustedes quieren ver, acá tenemos el cerebelo, pero estos son casos ya, digamos, bastante complejos que vemos. Pero vemos acá el cerebelo, así en forma como un dedo. O sea, este está herniado hacia acá, la zona vértebro-medular. Entonces, esta herniación produce esas alteraciones. Pero esto prácticamente no es diplopia, no es oscilopsia. Entonces, como habíamos mencionado, para volver a centrarnos en la visión doble binocular, esta puede deberse a parálisis de los nervios periféricos, que ya habíamos mencionado, puede ser tercero, cuarto, sexto, y esto puede ser desde el trastorno, desde la órbita hasta las zonas de control a nivel de la protuberancia, que podemos ver acá, o mesencéfalo. Acá vemos en la protuberancia donde está el núcleo del sexto, el núcleo del cuarto un poquito más arriba y el núcleo del tercero un poquito más arriba, ya esta zona en el mesencéfalo. De aquí salen los fascículos nerviosos, ¿no? Y hay interconexiones también, obviamente, entre estos, para los movimientos conjugados, pero esos no nos vamos a referir. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de estos núcleos, como vienen los tractos largos, piramidales, los cerebelosos, entonces van a producir alteraciones en los movimientos de brazos o piernas. Entonces, cuando están en estas zonas, es común encontrar esas alteraciones. Pero cuando hay alteraciones a este nivel, estamos hablando de problemas nucleares, internucleares y supranucleares cuando ya estamos en las zonas superiores. Entonces aquí tenemos, este es un ejemplo del tercer nervio, ¿no? Que sale a nivel de los pedúnculos cerebrales, perdón. Aquí vemos ya la salida de los fascículos, no vemos la parte que está propiamente en el mesencéfalo, lo vemos el tercer nervio, que es el más grueso, y vemos cómo hace su recorrido a través de la base del cráneo y su relación con otras estructuras como el quiasma óptico. Aquí no se ve el seno cavernoso, eso es una disección del doctor Loaiza, del Servicio de Anatomía del Instituto. Entonces, este nervio que sale a este nivel va pasando junto a otras estructuras nerviosas
y vasculares. Entonces, en ese trayecto hacia la órbita, y acá vemos cómo se divide para, digamos, innervar los diversos músculos extraoculares. En su trayecto desde esta zona del mesencéfalo hasta la órbita, se va a cruzar con otros nervios o con estructuras vasculares. Y, digamos, si nosotros encontramos en nuestro examen la asociación al daño de otras estructuras nerviosas o vasculares, nosotros vamos a poder determinar la localización de la lesión del nervio. Y en eso radica realmente la importancia. Porque el tercer nervio, digamos, es el que usualmente, digamos, es el más peligroso, el que nosotros tenemos que diagnosticar rápidamente porque es el que se asocia a los aneurismas denominados de la comunicante posterior, que están cerca a la zona de emergencia, en esta zona que no sé si puede mi puntero verlo adecuadamente, porque por aquí pasa la arteria comunicante posterior, rama de la carótida, en esta zona. Entonces, cuando hay un crecimiento, sea una dilatación de la arteria por un aneurisma, va a tocar este nervio. Y las fibras de la pupila, que no son propiamente del tercero, sino las fibras pupilares que están en la periferia, se van a afectar de tal manera que se va a producir una dilatación pupilar cuando se afecta el tercer nervio. Y cuando se comprime un poquito más, ya comienza la parálisis del tercer nervio. Entonces, una parálisis o paresia del tercer nervio con un compromiso de la pupila es lo primero que uno tiene que diagnosticar, porque es el problema más urgente en neurooftalmología, porque indica que el paciente, sea la edad que tenga, tiene un aneurisma hasta demostrar lo contrario, y es lo más urgente a diagnosticar, porque si no se diagnostica pronto, ese aneurisma se puede romper y sí pone en riesgo la vida del paciente. Mientras que, como les había mencionado, el resto de parálisis, si bien pueden estar asociadas a lesiones graves como tumores, nos dan tiempo de manejo. No así en los casos de un aneurisma de la comunicante posterior, en el cual el diagnóstico tiene que ser rápido y el tratamiento rápido. Aquí tienen una angiografía y aquí tienen la imagen, ¿no?, anatómica, donde está acá la comunicante posterior y por aquí es donde pasaba el tercer nervio, si ustedes se acuerdan de la otra imagen. Entonces, esta zona es la más importante. Entonces, volviendo a recordar, cuando un paciente, digamos, viene con visión doble, lo primero, lo importante a encontrar es que tenga una parálisis del tercer nervio, porque esa es la más urgente. Es decir, el paciente va a venir con una ptosis completa o parcial, es decir, el párpado caído, forma total o parcial. Si está totalmente caído o parcialmente y no pueden ver la pupila y ustedes le levantan el ojo, lo primero que tienen que fijarse, obviamente, además del trastorno en el movimiento ocular, para obviamente confirmar que es un tercero, el paciente tiene el ojo, digamos, desplazado hacia abajo y hacia afuera, porque los músculos que levantan el ojo, que llevan el ojo hacia adentro, básicamente están alterados, que son los más, digamos, de más fuerza, porque el nervio, el músculo que baja el ojo, digamos, es uno solo acá, mientras que arriba hay dos afectados, entonces el ojo se cae, se desplaza hacia abajo, hacia afuera, pero lo primero que tienen que fijarse es cómo está el tamaño de la pupila comparándola con el otro ojo. Entonces, lo primero que tienen que diagnosticar en un paciente con una parálisis de los movimientos oculares con visión doble es cómo está la pupila. Si la pupila del ojo del lado afectado está más grande que el otro, y si está hiporreactiva, es decir, si usted le pone luz y no reacciona adecuadamente, porque independientemente de la edad del paciente, eso nos indica que tiene un aneurisma de la comunicante posterior hasta demostrar lo contrario. Entonces, esta fotito es de una paciente que efectivamente tenía un aneurisma de la comunicante posterior, tenía completamente caído el párpado. Entonces, cuando nosotros le levantamos, encontramos que sí, efectivamente el ojo está
desplazado hacia afuera, un poco caído hacia abajo, comparándolo con el otro, aunque este paciente está mirando acá, ¿no? Pero cuando mira, digamos, en el lado, hacia este lado izquierdo, vemos como el ojo no tiene buena aducción, no lo puede llevar hacia adentro, porque tiene la limitación acá en el recto medio. Y aquí se puede notar, comparen el tamaño de la pupila, este está más chiquita, este está más grande. Entonces, tienen que fijarse en el tamaño de la pupila, porque si esta pupila del lado afectado está más grande o no reacciona adecuadamente, ese paciente es una emergencia, necesita una angioresonancia magnética o una angiotomografía para determinar si tiene un aneurisma de la comunicante posterior. Lo primero. Acá lamentablemente tenía un video sobre lo que se llama regeneración aberrante, que es importante, pero no se lo voy a poder presentar porque no está cargado acá. En cualquier paciente, supongamos que tienen esta paciente, que tiene una parálisis del tercero, que como digo, lo más importante es detectar si tiene una parálisis del tercero con compromiso pupilar. Pero ya, digamos que esta paciente tiene una parálisis del tercero, pero las pupilas están bien. Es importante que les recalque que las parálisis que producen visión doble, usualmente en pacientes mayores de 50 años, la mayor parte, un porcentaje muy grande, está asociado a problemas, si bien no les podemos decir benignos, pero son menos complicados, más manejables que los otros casos, ya que están asociados muchas veces a hipertensión arterial, a diabetes o a dislipidemias. Es decir, el paciente tiene hipertensión arterial o no sabe que tiene, y la parálisis va a ser el primer, digamos, síntoma o la primera manifestación de que el paciente tiene una hipertensión arterial y que recién se va a descubrir cuando aún no se le hagan los estudios. O que el paciente tiene diabetes o que el paciente tiene dislipidemias, colesterol, triglicéridos altos. Entonces, cuando un paciente mayor de 50 tiene esta parálisis, las causas más frecuentes están asociadas a eventos micro angiopáticos, o sea, pequeñas isquemias o problemas circulatorios debido a hipertensión, diabetes o dislipidemias, que el paciente sabe que tiene o a veces no sabe que tiene y se descubre a raíz de que el paciente presentó una parálisis. Entonces, estos exámenes son obligatorios a pedir en pacientes que tienen este tipo de parálisis, ¿no? Que son más frecuentes, como les digo, en pacientes mayores de 50 años, que ya entran a, digamos, a padecer más de estas patologías. Mientras que los pacientes menores de 50 años, sí, por regla, debemos sospechar de otro tipo de lesiones. No tanto problemas circulatorios, sino lesiones expansivas, es decir, que estén albergando pequeñas lesiones tumorales u otro tipo de patologías. Entonces, yo le mencionaba a este paciente que tiene compromiso pupilar. Cuando tiene compromiso pupilar, aneurisma. Lo más urgente y lo más importante en neurooftalmología, porque puede comprometer la vida del paciente. Si este paciente no tuviese compromiso pupilar, digamos que tiene una neuroimagen, sea angio, resonancia o resonancia magnética que es normal, lo más probable es que este paciente tenga un problema microangiopático. Es decir, todo se debe a uno de los problemas ocasionados por las deficiencias que le mencioné anteriormente. Entonces el paciente, la cosa no queda ahí, hay que seguir evolucionándolo, porque esos problemas microangiopáticos relacionados a estos problemas de hipertensión, diabetes o dislipidemias, usualmente tienen un curso, una historia natural, que tiende a la mejoría. Estos pacientes van a mejorar en el transcurso de unas 6 u 8 semanas, ¿no? Hasta 3 meses, usualmente. Entonces los pacientes van a ir lentamente hacia la mejoría. Pero, sigamos, cuando estamos hablando de una regeneración aberrante, específicamente la parálisis del tercero, si ustedes tienen un paciente al que le han hecho todos los estudios y, digamos, no han determinado o han pensado que la causa es una causa benigna, no han encontrado ninguna tumoración, no han encontrado ninguna lesión importante, quieren
¿no? Seguir al paciente hasta que esté curado, obviamente. Entonces, tienen que evolucionar cómo va el trastorno del movimiento ocular. Usualmente cuando tienen esta parálisis del tercero, lo primero que se recupera, digamos, en las primeras 4 semanas, es el párpado, que se comienza a levantar gradualmente. Y el movimiento ocular lo sigue, pero en el transcurso de las semanas o meses siguientes. Pero ¿qué ocurre en los pacientes que tienen lo que se llama regeneración aberrante? Va a ocurrir, y lamentablemente no tengo ahorita el video para mostrárselos, que cuando ustedes hagan que el paciente, como acá abajo, mire hacia adentro, es el párpado, el ojo se va a abrir, se va a elevar. Igual va a ocurrir cuando el paciente mira hacia abajo, el párpado se va a elevar, lo cual no es una reacción normal. Eso se llama regeneración aberrante. Está creciendo, o sea, está regenerando el nervio en forma aberrante, en forma anómala. Si ese signo lo encuentra en un paciente que se está, entre comillas, curando de una parálisis del tercero, que sospecharon inicialmente que era benigna, quiere decir que el diagnóstico no estaba bien, que el paciente sí alberga una lesión a nivel de una zona que se llama seno cavernoso, que no fue diagnosticada adecuadamente porque la imagen no fue adecuada o porque algo pasó y necesita volver a chequearse esa zona porque está albergando una lesión probablemente expansiva, un tumor que está en esa área. Ya habíamos hablado algunas de estas cosas. Obviamente, cuando estamos examinando a un paciente que tiene problemas de visión doble, tenemos que examinarlo de forma completa. O sea, tenemos que examinarlo como se examina cualquier paciente que va a un oftalmólogo. Nosotros lo examinamos desde cómo está la agudeza visual, ¿no? Cuánto mira cada ojo, para ver si hay asociación de esa parálisis, ¿no? o de esa visión doble con alteración en la agudeza visual. O sea, el paciente también, además de tener la parálisis del movimiento ocular, tiene trastorno en la calidad de la visión, o sea, le ha bajado la agudeza visual. ¿Por qué es importante? Porque eso nos ayuda a localizar el problema a nivel de la apex orbitario, o sea, de la parte profunda de la órbita. La posición de la cabeza también es importante, porque usualmente las alteraciones congénitas, ¿no? O alteraciones que tienen larga data hacen que el paciente adopte una posición compensadora de cabeza. Las parálisis del cuarto, por ejemplo, congénitas, en las que el paciente ve doble verticalmente, las compensa inclinando la cabeza hacia uno de los hombros. Usualmente, si nosotros revisamos fotos antiguas, podemos ver que los pacientes ya tenían una alteración en la posición de la cabeza, adoptaban una posición compensadora. Entonces, es importante revisar a veces las fotos antiguas. Otra cosa importante es ver la presencia, cómo está el ojo, cuál es su posición en la órbita. Eso se puede medir con aparatos especiales o mirando al paciente podemos a veces ver si el ojo está un poco protruido hacia adelante o más bien está metido. Usualmente el ojo está protruido hacia adelante cuando hay alguna lesión en la órbita que está creciendo. Y esa lesión puede afectar los movimientos oculares. Entonces puede causar parálisis o paresia del movimiento ocular, pero asociado a proptosis, el ojo desplazado hacia adelante. Entonces, por crecimiento usualmente de alguna masa, una lesión en la órbita. Y al revés, en los traumatismos oculares, lo que puede haber es un enoftalmos, es decir, en los traumatismos oculares es frecuente que haya ruptura de las paredes de la órbita, usualmente el piso de la órbita, de tal manera que el ojo se mete y se puede desplazar un poquito hacia abajo. Entonces el enoftalmos es un ojo que está metido en la órbita, más bien en lugar de salido. Hay que ver cómo están los bajos pasos en la conjuntiva, en la parte blanca del ojo, sí, pasos arterializados. Porque muchas veces he tenido, digamos, ocasión de ver pacientes con fístulas. Cuando una fístula carótido cavernosa es muy obvia, el paciente se presenta con un ojo rojo, los vasos bastante dilatados, proptosis, pérdida de visión, etc. Pero cuando estas fístulas son de bajo flujo, el paciente parece una pequeña alteración dada una conjuntivitis y a veces pasa desapercibido. Entonces es importante fijarse en la presencia de los vasos conjuntivales, es importante fijarse en la posición de los párpados, porque la presencia de ptosis en uno o los dos ojos nos va a orientar si es un tercero o si es otra enfermedad que causa ptosis.
como por ejemplo las enfermedades neuromusculares que les había mencionado, en este caso la miastenia. O hay retracción del párpado para pensar en el caso de oftalmopatía tiroidea, que también da visión doble. Y si este problema es a un lado o los dos lados, es decir, uni o bilateral. Entonces, todas estas cosas en el examen clínico son sumamente importantes. Acá simplemente para mostrarles una paciente que tiene, claro, una marcada proptosis por esta lesión a nivel de la órbita que desplaza el ojo anteriormente y limita los movimientos oculares. Es una lesión que pueden ver aquí en la vaina de los nervios ópticos que le están causando este problema, ¿no? Es importante también evaluar la presencia de las pupilas, cómo es el tamaño de las pupilas y cómo es su reflejo ante la iluminación. Importante el tamaño de las pupilas porque, como les mencioné antes, si en el lado del compromiso del movimiento ocular, en el caso que les mencioné había un tercero y la pupila está dilatada, entonces está comprometido, digamos, al estar comprometida la pupila y tener la dilatación, ya estamos sospechando de un aneurisma de la comunicante posterior. Y, por el contrario, si la pupila está más pequeña, entonces estamos sospechando en el lado de la parálisis, usualmente estas van acompañadas de una parálisis del sexto, de un compromiso en el seno cavernoso, ¿no? Entonces, la anisocoria, o sea, el diferente tamaño de las pupilas, nos interesa evaluarlo para ver si en el lado donde hay compromiso, digamos, del movimiento ocular, o sea, donde está la parálisis, también hay una alteración en el tamaño de la pupila, es decir, la pupila está más grande o está más pequeña. Y sí hay lo que llamamos defecto pupilar aferente relativo, que nos indica una neuropatía óptica. Es digamos, el signo característico de una neuropatía óptica. Si en el lado que tiene la parálisis del movimiento ocular tenemos una neuropatía óptica, vamos a encontrar un defecto pupilar aferente. Es decir, aparte de que el paciente tiene disminución en la función visual de algún tipo, vamos a encontrar que al iluminar la pupila, alternadamente de los dos ojos, en el lado comprometido, esta se va a redilatar, porque la transmisión a través del nervio va a ser defectuosa. Entonces vamos a encontrar un defecto pupilar aferente relativo. Entonces es importante, porque eso nos va a localizar también nuevamente la lesión a nivel de la parte posterior de la órbita o del seno cavernoso anterior. Y nos va a permitir dirigir nuestra imagen para determinar la causa. Bueno, hay que estudiar bien cómo son los movimientos oculares. Si los movimientos son suaves, los movimientos de seguimiento, hay que estudiar los llamados movimientos acádicos, o sea, los movimientos rápidos de los ojos. Y hay que ver si hay presencia o no de nistagmo. Estas cosas son un poco más finas ya para, digamos, para que las vea digamos, un especialista, ¿no? Si presencia de soplo, si hay déficit neurológico para pensar en trastornos a nivel de las zonas de control, de los núcleos. Y evaluar el fondo de ojo. Porque, digamos, en un paciente que tiene especialmente una parálisis del sexto, hay un signo que es no localizante, que es la parálisis, perdón, es decir, la parálisis del sexto nervio. Un paciente que tiene papiledema, o sea, hipertensión intracraneana, por cualquier causa, puede debutar, digamos, su problema con visión doble. La hipertensión intracraneana se da cuando hay una masa, un problema expansivo a nivel intracraneano, de tal manera que hay dificultad en el retorno, digamos, del líquido hacia el cerebro y se va acumulando en los nervios ópticos produciendo edema de papila, papiledema. Y usualmente el paciente puede tener signos vagos, puede tener cefalea, ¿no? Puede tener pérdidas transitorias de la visión cuando se para, pero puede pasar mucho tiempo antes de que el paciente se dé cuenta de que tiene algún problema. Porque la pérdida visual en el papilema es tardía, el paciente no tiene problemas visuales, salvo por esos episodios transitorios en que la visión se nubla. Pero sí puede de repente aparecer visión doble, la parálisis del sexto.
una parálisis del sexto. Entonces el paciente, que usualmente son personas, digamos, jóvenes, comienzan a presentar visión doble, y cuando uno lo examina encuentra una parálisis del sexto, pero cuando uno ve el fondo de ojo encuentra que tiene papiledema. Entonces es una parálisis del sexto secundaria a un papiledema. Y el papilema lo que hace es que desplaza inferiormente el cerebro, entonces comprime el sexto nervio contra la base del cráneo y produce el déficit del movimiento ocular. Entonces, en la evaluación clínica son importantes tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Seguir un orden en el examen, desde, digamos, los párpados, las pupilas, el movimiento ocular, presencia de un nistagmo, cómo está la conjuntiva, inclusive también cómo está la presión intraocular, porque en las lesiones, en las fístulas carótido-cavernosas, producen glaucoma secundario. Cómo está la sensibilidad en esa zona de la cara, cómo está la sensibilidad de la córnea, si hay déficits neurológicos asociados, si hay trastornos en los exámenes de fondo de ojo. Ya habíamos hablado antes del paciente que tiene anisocoria, como en este caso, acá está la pupila más pequeña y acá la pupila más grande. Si en el lado de la pupila más grande hay una parálisis o parecía el tercero, entonces eso inmediatamente aneurisma, la comunicante posterior, lo primero que hay que descartar. En muchos casos, solo la pupila dilatada sin aceleración en el movimiento ocular trata más de casos benignos de trastornos a nivel de la pupila, si son secundarios a daños en los ganglios ciliares que están en la parte posterior de la órbita. Y, digamos, no tienen ningún problema asociado en el movimiento ocular. Entonces acá tenemos un paciente con anisocoria, pero esto es de causa benigna, no es con un trastorno como el anterior que mostramos con una parálisis, o parálisis del tercero. Mientras que este pacientito que tuve la ocasión de ver, sí tenía acá una pupila más pequeña, quizás no se note mucho, o sea, hay una diferencia en el tamaño de las pupilas, y en el lado donde está la pupila más pequeña, notamos que los vasitos están un poquito más dilatados, están más enrojecidos. Ese paciente tenía una fístula que pasó desapercibida, inclusive en la resonancia magnética que le tomaron, no se dieron cuenta. Ahora ustedes pueden ver que hay una leve, muy leve tosis, se está un poquito caído el párpado acá, y lo comparan con este. Okay. Esto era para mostrarles cómo se hace el examen, digamos, de la motilidad ocular, pero vamos a pasarlo. Ahora, usualmente cuando hacemos evaluación de este paciente que tiene visión doble y vamos determinando las cosas que les mencionaba antes, seguimos algunas cosas para, dependiendo del paciente, ¿no? Son exámenes auxiliares. ¿Qué podemos pedir usualmente? Campos visuales computarizados, dependiendo de lo que tenga el paciente, obviamente, ¿no? Podemos pedir angiografía ocular, tomografías de coherencia óptica y neuroimágenes, que son las más importantes para determinar si hay básicamente lesiones expansivas, tumorales o inflamatorias, porque también inflamaciones a nivel de algunas zonas, como en el seno cavernoso, producen parálisis de los movimientos oculares, pero que tienen una característica muy especial. Es decir, producen oftalmoplegia, que es una parálisis del movimiento ocular, pero de tipo doloroso. Entonces, las oftalmoplegias dolorosas, no estamos hablando de aquellas que empiezan con dolor y una vez que se instala la parálisis, el dolor cede o desaparece, ¿no? Aquellas que tienen un dolor persistente, intenso. Entonces, esas son las oftalmoplegias dolorosas y usualmente están asociadas a problemas inflamatorios a nivel del seno cavernoso y corresponden a un tipo de entidades que se denomina síndrome de Tolosa-Hahn, o mejor llamarlas oftalmoplegias dolorosas. Entonces, les habíamos mencionado, este es el trayecto, ¿no? Aquí pueden ver del sexto nervio, cómo está en la parte de la protuberancia, parte de su núcleo, el fascículo se extiende, baja por el pedúnculo cerebral, pero miren, aquí está la base del cráneo, ¿no? El clivus, y se dirige hacia la zona que se llama seno cavernoso, que está más o menos en esta área, y a través del seno cavernoso para entrar hacia la órbita, al recto externo. Y en su trayecto, o sea,
pasa a través de diversas estructuras, o sea, se relaciona a diversas estructuras. Como le mencionaba antes, en un sexto nervio, cuando hay papiledema, cuando hay aumento de presión intracraneana, el cerebro se desplaza inferiormente, de tal manera que comprime este sexto nervio contra la base del cráneo. Y ese es el motivo por que se altera cuando hay hipertensión intracraneana y nos produce un falso signo de localización, que es la parálisis del sexto por hipertensión intracraneana, ¿no? Que se mejora automáticamente cuando se alivia la causa de la hipertensión intracraneana, que puede ser una causa, entre comillas, tumoral, digamos maligna, o una causa, entre comillas, benigna, que no es tan benigna, que es la hipertensión intracraneana idiopática, muy común en mujeres jóvenes y obesas. Entonces, este es el sexto nervio. Y como le decíamos, lo importante es en estos, cuál es su asociación con otros signos que nosotros encontremos en nuestro examen clínico, desde los párpados, la órbita, las pupilas, ¿no? La sensibilidad, etcétera, todos los signos que le había mencionado, hasta el examen de fondo de ojo. O sea, la sumatoria de todo esto nos va a ayudar a localizar, ¿no?, la lesión en alguna de estas áreas que están acá denominadas como 5, sexto, el cuarto, el sexto tercero, sexto segundo, porque en su trayecto de esta zona, ¿no?, de los núcleos, va a pasar muy, digamos, en relación a una serie de estructuras, que sea el ápice del petroso, que esté cerca del nervio facial, en esta zona, que esté al trigémino, que esté a los otros nervios craneales, tercero o cuarto, o que esté en la órbita, donde, digamos, masas van a producir proptosis asociada, o ninguna alteración, como ocurre en el caso de las parálisis isquémicas, en las cuales no hay ningún signo de localización. Simplemente hay una parálisis del sexo y nada más, no hay absolutamente nada más. Ahora, esto es, digamos, ya un poquito más profundo, no quiero entrar acá a hablar demasiado, pero les había mencionado entonces que la parálisis del sexto puede partir desde el nivel de tronco cerebral, o sea, a nivel de la protuberancia, a través de estos diversos, digamos, estas diversas zonas por donde pasa, y va a producir signos, no solo parálisis del sexto, sino asociados a algo más. O sea, si está en el tronco cerebral, se va a asociar a alteración en movimientos en el cuerpo. Si está en el espacio subaracnoideo, papiledema. Si está en el ápice del petroso, bueno, va a ser también, digamos, puede ser doloroso, pero se asocia a problemas del séptimo o octavo nervios. En el seno cavernoso se puede asociar a parálisis asociadas del tercero y cuarto, así como de las pupilas. Y si está a nivel orbitario, básicamente va a haber proptosis, el ojo se protruye hacia adelante, y si no hay ninguna de estas, estamos hablando del famoso síndrome aislado. Entonces, en esta parte ya no vale la pena que me explaye, pero hay una serie de diagnósticos diferenciales cuando la alteración está a nivel del tronco cerebral, ¿no?, que va a corresponder a una serie de diversas entidades, ¿no? Y tienen diferentes nombres, pero realmente para este tipo de presentación no vale la pena. Y como les había dicho, sí, importante, cuando hay edema de papila, porque es parte del examen que uno tiene que hacer en el fondo de ojo, es que el paciente que tiene un sexto tiene hipertensión intracraneana. Entonces, ese paciente necesita un tipo de manejo especial. Este es un pacientito que tiene un papilema temprano y que llegó al hospital. Era un joven que tenía asociado este papiledema, ¿no? Y en los campos visuales tenía un agrandamiento de la mancha ciega. Y en el examen de tomografía de coherencia óptica pueden ver que había líquido en los nervios ópticos, que se puede visualizar acá. Estas curvas, ¿no?, que nos indican el grosor de las fibras nerviosas, cuando están por encima de estas zonas, están en color verde, nos indican que están engrosadas las fibras nerviosas. Y este engrosamiento, eso se debe a la presencia de líquido, papiledema. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, vamos localizándolo. Aquí estamos hablando del sexto nervio únicamente, ¿no? Hola.
Un segundito. Vale. Entonces, hay otra serie de signos cuando está en el ápex del petroso, ¿no? Ya le decía, no vamos a profundizar en esto porque sería muy largo. Cuando está localizado en el seno cavernoso, que compromete a los otros nervios que mueven los ojos. Ese es el seno cavernoso, y como podemos ver, aquí están los otros nervios motores oculares, ¿no? El sexto muy pegado a la arteria carótida. Entonces, si hay una lesión en este seno cavernoso, nos va a producir compromiso múltiple de los nervios motores oculares. Esto es para mostrarles un corte anatómico del seno cavernoso del laboratorio de anatomía ocular del doctor Loaiza. Este es el paciente que les mostré antes, que tenía una fístula, que les mencioné, ¿no? Que tenía aquí, digamos, la conjuntiva normal, y aquí tenía la conjuntiva con los vasos dilatados. Y acá tenía la pupila más pequeña y cierta ptosis. Bueno, puede parecer no muy notoria, pero acá tenemos el acercamiento. Y como en las imágenes que le hicieron, que inicialmente fueron informadas como normales, pero cuando revisamos las imágenes nos dimos cuenta de inmediato que si comparábamos el seno cavernoso del lado derecho con el del lado izquierdo, había una asimetría. Este seno cavernoso estaba más arrombado, no así en este lado que estaba normal. Entonces, al ver este seno cavernoso arrombado, nosotros pedimos revisar las imágenes y encontramos que efectivamente estaba más arrombado este seno cavernoso. Y esto, digamos, después con una angiografía se determinó que era una fístula, pero ya se sospechaba por la presencia también de la dilatación de la vena oftálmica superior que pueden ver en este lado. Puede dilatarse en ambos finalmente, porque los senos cavernosos se comunican, pero inicialmente estaba dilatado el lado ipsilateral. Entonces, en esta parálisis de septo fue importante encontrarnos con estos signos clínicos para tener el diagnóstico apropiado, porque este paciente había estado varios meses siendo tratado como una cefalea de Horton, que antes le mencioné, ¿no? Y estaba con prismas, únicamente le habían puesto prismas para tratar su problema. Entonces, acá hay diversos pacientes con diversas causas que producen parálisis o pseudoparálisis del sexo, ¿no? Esta niñita, esta jovencita, lo que tenía era una miositis, por ejemplo. Lo que tenía era un engrosamiento del músculo, tenía cierto dolor acá, y eso, engrosamiento del músculo, una parálisis del sexo, era una parálisis del sexo, pero relacionada a un problema de un engrosamiento en el músculo. Que lo pueden ver acá. Entonces, ves que uno ha hecho bien su anamnesis, ha hecho bien su examen clínico. O sea, las imágenes o muchos de los exámenes auxiliares son importantes para determinar fundamentalmente, como dije, primero, la angiotomografía o la angioresonancia para determinar problemas vasculares, especialmente la parálisis de tercero con compromiso pupilar para descartar la presencia de aneurismas. Y la resonancia magnética para descartar la presencia de lesiones expansivas tumorales o inflamatorias que están causando la parálisis. Pero obviamente nosotros cuando pedimos las imágenes ya vamos con una idea en mente y le decimos al radiólogo lo que queremos buscar, porque como ustedes se han podido dar cuenta, o sea, el hecho de que le tomen una imagen y el radiólogo nos informe que es normal, no nos garantiza que no haya un problema, porque puede ocurrir que el radiólogo, que a veces no tiene la información clínica adecuada, pueda pasar por alto lesiones que son para nosotros evidentes en la imagen porque podemos saber dónde buscarlas. Es decir, como nosotros ya le hemos hecho el examen clínico, hemos hecho la anamnesis, nosotros ya sospechamos que hay una lesión en determinada zona de la vía motora ocular. Entonces, dirigimos nuestra, digamos, percepción, dirigimos nuestra visión
de la imagen a la zona donde nosotros pensamos que está la localización del defecto. Entonces, eso es importante, por eso es importante que uno tenga la información clínica adecuada, porque el radiólogo, sin información clínica adecuada, no va a saber qué es lo que va a buscar. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando uno envía, o sea, le envían pacientes que tienen una parálisis motor-ocular, etcétera, sin un adecuado diagnóstico. Simplemente le piden, tómale una resonancia magnética para ver qué sale. El radiólogo no tiene la información suficiente como para decir qué es lo que va a buscar. Entonces se pierde la imagen, no va a saber dónde encontrar la lesión. Es importante por esto la evaluación neurooftalmológica, porque la neurooftalmología es un puente entre la oftalmología y la neurología, que como ustedes como acaban de ver, muchas veces el oftalmólogo general ni el neurólogo tienen las herramientas ni la expertise adecuada para hacer un diagnóstico. Entonces, el paciente está pasando de un lado al otro sin un adecuado enfoque para determinar su problema. Es importante, especialmente en nuestro medio, racionar la solicitud de exámenes auxiliares, especialmente los de diagnóstico por imagen, porque son caros y los pacientes no se encuentran en la posibilidad de hacerse 1, 2 o 3 o 4 exámenes. Entonces tenemos que saber los exámenes que tenemos que pedirle y el momento preciso de pedírselos para que podamos no solo diagnosticar adecuadamente, digamos, los problemas del paciente, pero para poder dirigir los pocos recursos con los que cuenta y darle el diagnóstico adecuado, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta importantes son, como los había mencionado, la miastenia ocular y el problema tiroideo. Porque la miastenia ocular se presenta como cualquier tipo de paresia o parálisis motora ocular. Entonces, a veces inicialmente el diagnóstico es difícil porque nos confunde con un tipo de parálisis motora ocular y pensamos, ok, este tiene una parálisis del sexto, del tercero, o tiene un problema supranuclear, internuclear, etc. Pero la evolución nos confirma o, digamos, va avalando con el tiempo que la patología no es una parálisis de tipo nervio periférico o internuclear, sino es un defecto en la unión neuromuscular, en este caso una miastenia. Por eso es importante también el seguimiento del paciente, ¿no? Bueno, con esto doy por terminada la charla. Como esta es una presentación que hice hace mucho tiempo, estos son doctores con los que trabajé en Nueva York, donde hice mi fellowship. El doctor Mark Cooper y el doctor Floyd Warren, dos personas muy connotadas en NYU, el New York University Medical Center, donde tuve la oportunidad de trabajar durante 2 años. Así que les agradezco. Quizá mi presentación no había estado tan clara como me hubiese gustado, pero estaría encantado de responder las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Vargas Torres, por su excelente presentación. Los participantes también le agradecen y felicitan. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Bueno, respecto a las opciones terapéuticas, ¿de qué depende el éxito y cuándo se indica tratamiento quirúrgico? Bueno, entonces, vamos, claro, les agradezco la pregunta porque nos va a permitir aclarar cosas que quizás no hemos mencionado, y para mí esta es la parte más importante. Como les había mencionado, el paciente que viene con visión doble, por lo general, va a ser un paciente adulto mayor. Son pacientes usualmente pacientes mayores de 50 años, con inicios súbitos de parálisis, asociados inicialmente o no a dolor. La mayor parte de estos pacientes, la mayor parte de los pacientes que vemos con parálisis de los movimientos oculares, que da visión doble, están asociados a enfermedades que producen alteraciones circulatorias, problemas vasculopáticos, sea hipertensión arterial, sea diabetes o sea dislipidemias, como les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser un paciente diabético, que es bastante común, que de repente súbitamente viene con el párpado caído, el ojo desplazado hacia abajo y hacia afuera,
inicialmente tuvo mucho dolor. Claro, siempre hay que tener mucho cuidado en diabético, pero los diabéticos hacen con mucha frecuencia esto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el diabético muchas veces no se está controlando adecuadamente. Entonces tenemos que pedirle, entre otras cosas, ¿no?, ver cómo está su nivel de glucosa y obviamente preguntarle cómo está manejando su enfermedad. Porque muchas veces la verdad es que, y esto ocurre con frecuencia en nuestro médico, los pacientes no tienen acceso, que es una de las causas más, digamos, dolorosas, o sea, no tienen acceso a un sistema de salud adecuado y simplemente se automedican, no tienen los recursos, entonces también se automedican y ellos mismos controlan, entre comillas, su diabetes, digamos, en forma, con estas cosas para medir cómo está su nivel de azúcar en sangre, y a veces no llevan dietas adecuadas, llevan un estilo de vida inadecuado, entonces están totalmente descontrolados. Y no solo hacen el problema de la parálisis oculomotora, sino que con la diabetes hacen retinopatía diabética y una serie de problemas, no solo a nivel ocular, sino a nivel sistémico. Entonces, estos pacientes, cuando ya tienen, obviamente, la parálisis motora ocular, nosotros vamos a pedir análisis sanguíneos para determinar, uno, cómo está el nivel de glucosa, cómo está su hemoglobina glicosilada, vamos a ver cómo está su colesterol, triglicéridos, o sea, sus lípidos en sangre, obviamente un hemograma completo, cómo está su velocidad de sedimentación, solamente eso es lo rápido. Y es bueno que también en algún momento se ha visto por el cardiólogo, porque también muchos de estos pacientes tienen hipertensión arterial que no está bien controlada, o se ha descompensado en algún momento por alguna emoción, algún problema que han tenido, una emoción muy fuerte, un trastorno muy grande. Y últimamente también hemos visto muchos pacientes que han tenido COVID y posteriormente han tenido, entre otras serie de problemas que dan, o sea, han tenido asociados a parálisis motoras oculares. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo general es que a los pacientes mayores de 50 años le busquemos esto: diabetes, hipertensión o dislipidemia. Si la tienen y si no está bien controlado, o sea, recalcarles la importancia de un adecuado control. Porque estas parálisis oculomotoras son benignas en el sentido que se van a curar, van a mejorar con el transcurso de las semanas. No hay una medicación específica que uno le dé y la cure, pero son benignas porque se van a curar, se van a terminar curando. Sería muy anormal que no se cure. Pero este paciente va a repetir las parálisis o va a tener otros problemas relacionados a la hipertensión, a la diabetes o a la dislipidemia. Puede tener un infarto de miocardio, puede tener daño renal, puede tener retinopatía diabética, o sea, hay muchas cosas que el paciente puede hacer. Entonces, lo que hay que ayudar es a que controle bien este problema que le causó la parálisis, mejorar su estilo de vida para que no se le repitan estos problemas y, digamos, tenga una adecuada calidad de vida. ¿Nos podría repetir cuáles son las estrategias para detectar la visión doble de forma temprana en la atención primaria de salud y cuándo referir al especialista? Bueno, que básicamente es el paciente que tiene que quejarse de algún problema, porque si el paciente no se queja, no dice, no tiene el síntoma, no tengo no solo visión doble, sino cualquier otro síntoma, nosotros no sabemos qué preguntar ni a dónde ir. O sea, lo primero que tiene que hacer el paciente es venir con una queja. O sea, tiene que tener un malestar, es decir, yo siento tal cosa. Entonces, si el paciente dice, yo siento o tengo visión doble, entonces hay que seguir los pasos que les había mencionado. Lo primero es certificar si es realmente visión doble, que es tratar de que el paciente se ocluya un ojo alternadamente para ver si la visión doble desaparece cuando se ocluye un ojo. Y efectivamente, si desaparece, estamos ante la presencia de un paciente que no tiene los ojos alineados y está viendo doble. Entonces, eso es lo primero. Determinar si es visión doble o no. Una vez que nosotros hemos determinado si es visión doble o no, hay que ver si es un tipo de parálisis de alguno de los nervios que les había mencionado, tercero, cuarto, sexto, o es una parálisis a nivel internuclear, nuclear o supranuclear. Eso es un poquito más complejo, pero el asunto es si el paciente ya se queja de visión doble,
vemos si está asociado al párpado caído, si la pupila está más pequeña, o sea, qué tipo de desviación tiene, horizontal, vertical, más o menos para orientarnos. Pero la emergencia número uno es el paciente con una parálisis del tercero con compromiso de pupila. Párpado caído completamente o parcialmente, pupila dilatada, el ojo desviado hacia abajo y afuera. Puede el paciente no quejarse en el momento de visión doble porque está el párpado completamente caído y no ve, ¿no? Entonces hay que levantar el párpado y obviamente el paciente va a estar con los ojos extraviados, ahí se da cuenta que es doble, o ya se ha dado cuenta antes. Entonces, esa es la primera emergencia. Urgentes para el paciente. Entonces el paciente no va a tener una, digamos, un accidente cerebrovascular por ruptura de aneurisma, como ocurre en la parálisis tercero, que va a tener una hemorragia subaracnoidea y eso sí es mortal, básicamente. Si tiene una parálisis del sexto, del cuarto o un tercero sin asociación a un aneurisma, entonces nos da tiempo para maniobrar. Es decir, el paciente hasta si tenga un tumor más grande o más pequeño, o sea, el diagnóstico lo vamos a hacer, pero no con, digamos, no tenemos la premura como un aneurisma. Entonces, y siempre tener cuidado con los pacientes que son menores de 50 años. Los pacientes jóvenes, menores de 50 años, siempre hay que buscarle bien porque no es como el caso de mayores de 50 años, en el que la mayor parte van a tener problemas de tipo circulatorio. Los pacientes menores de 50 siempre sospechan que tienen alguna lesión más grave, ¿no? Excluyendo el aneurisma, muchos tumores que son a veces tan pequeños que no se diagnostican adecuadamente si no se piden las imágenes adecuadas. Número dos, si se han pedido las imágenes adecuadas, no solamente es confiar en lo que el radiólogo les manda, hay que revisar la placa, porque a veces puede ser que el radiólogo se le haya pasado el diagnóstico. Entonces, no es solamente confiarse en lo que dice la placa. Entonces, eso es lo que nos ocurre cuando a veces lo ve el oftalmólogo que no tiene experiencia en ver las placas. Entonces, seguía lo que está escrito. El informe dice que está normal, entonces usted no tiene problema. No es así. Tiene que ver la placa. Si no es capaz de ver la placa, no está haciendo un adecuado diagnóstico. Igual ocurre con el neurólogo. Puede, aunque él está más, digamos, confortable, conoce más sobre las imágenes, a veces su examen está limitado porque no sabe evaluar bien los movimientos oculares como sabe evaluar un oftalmólogo. Entonces, y tampoco ve el fondo de ojo adecuadamente, entonces tiene sus limitaciones. Entonces, es importante, ¿no?, que el profesional refiera al paciente si no se siente cómodo, si no siente que no está, digamos, confortable con manejar ese paciente, porque si no, lo que va a ocurrir es que no le va a diagnosticar adecuadamente, le va a pedir exámenes innecesarios, no va a saber interpretar los exámenes, y entonces el paciente es el que sale perdiendo, no solo porque el diagnóstico no se va a hacer a tiempo, sino que va a consumir muchos recursos en hacerse exámenes innecesarios, y va a dilatar mucho el tiempo de diagnóstico. Y esto es importante, especialmente si los casos son graves, ¿no? Es acortar el tiempo de diagnóstico. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Vargas Torres, jefe del Departamento de Atención Especializada en Neurooftalmología y Baja Visión del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales dirigidas a todo el personal del primer nivel de atención? Le agradezco mucho y le pido, como le mencioné inicialmente, poco tiempo para preparar y realmente la presentación, no sé si ha sido clara, a veces puede ser muy profunda para algunos o muy superficial para otras. No sé con qué tipo de personas nos encontramos, pero cualquier duda, ¿no?, con gusto se puede resolver. Mi correo es fácil, drernestovargas@gmail.com. Entonces, me encuentran en internet. Ahí está mi correo electrónico. A veces no les puedo prometer, pero
también está en Instagram. A veces me escriben pacientes, inclusive del extranjero, me piden una opinión y a veces tengo tiempo de responderles. Quizás no con la celeridad que quisiera, pero para orientarlos en alguna de estas cosas. Así que nos encuentran como neurooftalmólogos y en Facebook o en Instagram. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Ernesto Vargas Torres. Gracias por brindarnos su valioso tiempo y compartir toda esta importante información. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias.